Muy buenos días, amada iglesia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. En la mañana de hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones expositivos sobre la epístola de Santiago, pero no sin antes invitarlos a que me acompañen a orar y a poner nuestro corazón en manos del Señor para que Él nos hable y nos transforme conforme a su voluntad. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque tuya es toda la gloria. Padre, en esta mañana estamos aquí para que tú nos hables, para que tú transformes nuestras vidas y para que seas tú, Señor, exaltado y glorificado en cada cosa que hagamos. Que podamos vivir, Señor, siempre para tu gloria y siempre, Señor, en obediencia a ti y a tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por hacernos tus hijos, por permitirnos, Señor, venir a adorarte y alabarte a ti. Hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser edificados a través de tu palabra. Y te imploramos, Padre, que uses a este vaso de barro para la edificación de tu pueblo. Que seas tú, Señor, usándome para hablar a tu pueblo y al mismo tiempo instruirnos, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, implorándote sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra correctamente y aplicarla a nuestras vidas como tú, Señor, quieres que sea aplicada. Gracias te damos en el poder del nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta mañana a continuar con esta serie. Ya hemos visto los primeros 8 versículos de la epístola de Santiago, donde nos ha ido guiando a cómo vivir una vida verdaderamente como cristianos. Y al mismo tiempo nos ha enseñado a glorificar y a obedecer al Señor, a gozarnos en todas las situaciones que vivimos. Y ves por eso que hemos aprendido a vivir una vida cada vez más como verdaderos creyentes. En la mañana de hoy vamos a estar viendo cómo parece que cambiara de tema, pero con esa enseñanza que nos da, no deja de al lado lo que ya ha venido enseñando. Lo que ya nos ha venido instruyendo, debemos tenerlo siempre presente, ya que no está separado a lo que va a enseñar en esta mañana. Él está hablando primeramente a los hermanos que han sido dispersados, que les ha tocado dejar todo y salir huyendo por la persecución que se estaba presentando en la época con respecto a los seguidores de Cristo. Estas personas que necesitaban ser alentadas, Jacobo les escribe para animarlos a seguir viviendo una vida gozosa en el Señor. Y ahora hace esta comparación de un hermano rico y un hermano pobre. Para lo cual quiero que me acompañen al texto de hoy, texto que vamos a estar exponiendo hoy, que lo encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a exponer los versículos del 9 al 11. Les pido, hermanos, que a medida que lo vaya encontrando, se coloque en pie en reverencia a la palabra. Leo para ustedes Santiago,
capítulo 1, versículos del 9 al 11, donde el Señor dice a su pueblo: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto que acabamos de leer, vamos a estarlo exponiendo en 3 encabezados. Los encabezados que vamos a estar exponiendo son: gloríese en Cristo el de humilde condición, o el pobre. El segundo encabezado es: gloríese en Cristo el rico. Y el tercer y último encabezado será: gloríese en Cristo y no en lo creado. Y el título que le he colocado a este sermón, creo que es claro: gloriémonos en Cristo. No siendo más, quiero que iniciemos con nuestro primer punto, el cual lo he basado en el versículo 9, en el primer versículo que leímos y que voy a leer nuevamente, donde Santiago en el capítulo 1, versículo 9 nos dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí es claro. Santiago manda al hermano de humilde condición, al hermano pobre, a gloriarse en su exaltación. Por eso el título que le puse a este punto es: gloríese en Cristo el de humilde condición. Y es que al estudiar este texto debemos tener presente lo dicho en los versículos anteriores, y ya Jacobo nos ha venido explicando, nos ha venido instruyendo cómo vivir para poder estar gozosos en medio de las dificultades que atravesamos, en medio de esa dificultad tan grande como es la pobreza. Es lo que Jacobo nos ha dicho, y quiero recordar un poco lo que ha dicho y a quién es dirigida esta carta, porque no debemos pasarlo por alto. Jacobo le está escribiendo a los hermanos que dejaron todo, dejaron sus riquezas, dejaron sus casas, dejaron todo abandonado por la persecución que estaban viviendo. Recordemos, ya hablamos en el segundo sermón sobre esa persecución, y es la que vemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, antes de ser convertido, perseguía a la iglesia porque creían en Cristo. Recordemos que el judaísmo rechazó a Cristo, y en este momento el pueblo está siendo perseguido. Les toca dejar todo, salir huyendo a otras tierras. Y aquí vemos cómo Jacobo escribe esta carta a los hermanos dispersos, a los hermanos de la iglesia. No la está escribiendo a cualquier persona, la está escribiendo a los hermanos de la iglesia. Primeramente o inicialmente a los hermanos que estaban en esa condición. Pero eso de igual manera nos ayuda a nosotros a vivir una vida más a la imagen de Cristo. Porque igual las enseñanzas que da son para nosotros. Después de haber huido, después de haber dejado todo, estas personas, ¿en qué condición podían estar? Por simple lógica podemos entender que estas personas no estaban gozando de privilegios, que no estaban
siendo exaltadas, como dice en este versículo, que es en donde se tienen que gloriar. Pero Jacobo les ha dicho que la prueba produce paciencia y que esta paciencia los va a perfeccionar cada día más. Fue en uno de nuestros sermones anteriores, haciéndoles ver cómo, aunque están en una dificultad, aunque están atravesando por una situación difícil, su gozo debe estar en Cristo. Y por último, les hace ver que clamen al Señor siempre, en todo momento, pero que no duden, que no tengan dudas, porque la duda muestra que su confianza no está en el Dios verdadero. Ahora utiliza la palabra de humilde condición, o la palabra que se traduce en nuestra Biblia como de humilde condición, que es la palabra tapeinos, en el griego, y que hace referencia a aquellos que son de un espíritu humilde. No necesariamente se está hablando solo de aquellos que están en pobreza, sino aquellos que son humildes de condición. Y además de eso, también se puede ver claro, se puede entender que por la condición se está refiriendo a aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que no están disfrutando de riquezas. A estos es a quien él llama de humilde condición. Y podríamos decir que las palabras más más acuerdo a nuestro lenguaje para traducir este texto sería, y me tomé el trabajo de buscar en diferentes versiones y de hacer como encajar a nuestro lenguaje lo que realmente está diciendo Jacobo, y podríamos decir que lo que dice es lo siguiente: el hermano que está en estado de pobreza, gloríese o siéntase feliz y contento por la alta posición que tiene. Estas serían unas palabras más adecuadas para entender nosotros en nuestro lenguaje. Pero miren, está mandando al hermano que está en estado de pobreza a no sentirse triste por su condición, sino a gloriarse en la alta posición que tiene. Muchos, al igual que ocurría en esta época en que Jacobo escribe, muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál será esa alta posición que puede tener un hermano en estado de necesidad económica? ¿Cómo puede decir o mandar a que se gloríen en una alta posición cuando están en pobreza? Es una pregunta que de seguro se hicieron los primeros lectores y que nos hacemos nosotros hoy. Pero de acuerdo a la situación que vivían, los hermanos estaban, la mayoría, en necesidad. Y Jacobo no les dice pobre. Directamente no les dice, le escribo a los hermanos pobres. Porque en realidad, cuando estamos en Cristo, la pobreza vendría a ser no tener a Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una alta posición, aun cuando estemos en necesidad, aun cuando seamos menospreciados por el mundo. Tenemos una alta posición en nuestro Dios. Tenemos una posición no ganada por nosotros, sino dada por gracia. Tenemos esa posición por la obra de Cristo. Podríamos decir que precisamente en medio de toda la situación que estaban atravesando estos hermanos, seguían teniendo esa gran posición en las manos de Dios. Seguían estando en una posición alta, no por ellos, sino por nuestro Señor. En esa misma posición nos encontramos nosotros hoy.
No importa cuál sea nuestra posición económica o nuestra condición económica. Eso no es lo que nos hace ser más o ser menos. Tenemos una posición altísima en nuestro Señor. Y Jacobo en este texto está mostrando esa alta posición que tiene el creyente por su fe en Cristo. Y muestra también a través de toda la carta cómo defiende Dios a aquellos que están en necesidad, aquellos que no están en una posición alta para el mundo. Es lo que podemos ver a través de muchos textos de la carta. Sin embargo, quiero iniciar citando las palabras de Jacobo en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde podemos ver y apreciar la gran misericordia de nuestro Dios. Santiago en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 7 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre todos? Amén. Podemos ver cómo Jacobo nos está haciendo esa comparación entre el rico y el pobre, y nos lleva a entender que ante los ojos de nuestro Señor estamos en igualdad de condiciones, que ninguno es más que el otro. Los lectores iniciales debían tener claridad que aunque en la iglesia habían hermanos que estaban mejor económicamente que otros, no tenían que ser vistos como superiores, sino que todos eran vistos como hermanos. Todos debemos mirarnos como hermanos y no como superiores. E incluso ninguno debe sentirse superior al otro. No se deben sentir afligidos por la condición de pobreza. Los que están en pobreza les está haciendo ver Jacobo. Aunque la prueba lo que va a hacer es ayudarlos a crecer en el conocimiento de Cristo. El Señor está mostrando a través de Jacobo a estos hombres que estaban en necesidad que su fe les daba un alto valor, que su fe era quien los llevaba a vivir gozosos en medio de la prueba que atravesaban. Aun cuando la prueba muchos debían sentir que era muy pesada,
Aun cuando muchos podían sentir como muchos sentimos hoy que nuestras necesidades nos agobian y nos llevan a sentirnos sin fuerza, debemos tener claro. La Escritura nos dice que el Señor no nos pone carga que no podamos soportar. Entonces, si hoy día atravesamos por una situación difícil, porque el Señor sabe que tenemos la fuerza para soportarlo. Es porque el Señor sabe y conoce que nosotros, por muy difícil que sea la situación, esto lo que nos va a llevar es a conocer más a Cristo, a buscar más a Cristo y a ser más imitadores de Cristo. Por eso que ya les ha dicho en el versículo 2 y 4 del capítulo 1 de Santiago, acompáñenme nuevamente, quiero volver a leerlo, aunque ya lo expusimos con anterioridad. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, donde el Señor dice a través de Jacobo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una vez más, debemos tener presente eso que ya Jacobo ha dicho. Saber que las pruebas en realidad son buenas. Porque nos hacen perfectos, porque nos hacen más a la imagen de Cristo. Una vez más, Jacobo está mostrando con esta enseñanza de hoy que las necesidades económicas, las necesidades de salud o de cualquier otro tipo no nos deben alejar del Señor. Nuestros ojos deben estar puestos siempre en el autor y consumador de la fe, no en el dilema o en el problema que atravesamos. No debemos enfrascarnos en quedarnos solo llorando porque tengo X dificultad, sino ir al Señor y descansar en Él. El Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, cuando entendemos que nuestra dificultad, que nuestra enfermedad es para la gloria de Cristo, nos sentimos gozosos en medio de esa prueba. Nos gloriamos en Cristo. Sea la situación que nos aqueje, sea la situación que vivamos. Y con esto no quiero decir que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir. Simplemente que a pesar del sufrimiento y el dolor, debemos descansar en Cristo. Y es por eso que Jacobo les escribe más adelante en este mismo primer capítulo, haciendo ver que después de toda la situación que viven, deben estar gozosos porque son bienaventurados. Y es lo que dice en el versículo 12. Acompáñenme, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 12. Donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, repito, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí está ese alto valor del cual le está diciendo Jacobo a los pobres que tienen que exaltarse, que es su exaltación, perdón. Es ahí donde el estado de pobreza o de humilde condición, como lo llama Jacobo, debe quedar bien entendido. Sí, es una condición que se está atravesando, pero no es ahí a donde pertenecemos nosotros. Nuestro reino no es de esta tierra. Vivimos en el reino de Cristo y debemos estar conscientes de que
Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y de esta forma, quiero que pasemos al versículo 11 y a nuestro segundo punto, que le he puesto por título, Gloríese el rico. Y lo he basado únicamente en la parte inicial del versículo 10, donde dice, pero el que es rico en su humillación. Solo en ese texto. Sin embargo, voy a leer nuevamente en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y voy a leer los 3 versículos que estamos exponiendo. Ya sabemos que solo me voy a dedicar a exponer, pero el que es rico en su humillación. Leo nuevamente para entrar en contexto. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Y podemos ver en el texto cómo no se sale Jacobo del tema que trae y ahora se dirige a aquellos hermanos, quiero resaltar, a aquellos hermanos que están en una condición económica muy buena, tanto así que los llama ricos. Pero no podemos decir que no son hermanos, porque está dirigiendo inicialmente a los hermanos su palabra. Les está diciendo a los hermanos que están en una condición económica buena que no deben gloriarse en su riqueza, sino que deben gloriarse en Cristo. En estas palabras, al hacer lo mismo que hicimos inicialmente en el punto pasado, quiero llevarlas a nuestro lenguaje y decirlo de una manera más clara. Y podríamos decir que las palabras usadas por Santiago aquí para nosotros hoy es: el hermano que económicamente está bien, no se gloríe en sus riquezas, más bien gloríese cuando Dios lo humille. Y creo que al mirarlo con estas palabras, al mirarlo de esta forma, llegamos a tener un poco más de claridad. Llegamos a comprender mucho más cuál es el propósito de Dios con aquellos hermanos que están en una condición superior o que están en una condición económica más buena. Porque no es para que aquel hermano que económicamente está bien venga a la iglesia a sentirse bien porque es superior a los hermanos que están en estado de pobreza. Ese no es el propósito y ese no es lo que está mostrando la Escritura en todo su esplendor. Y Jacobo está llevando aquí a que entendamos el propósito de por qué el Señor da dones a su iglesia. La riqueza de aquellos hermanos que están en una condición más alta económicamente no es para que Él se gloríe, es para que Él sirva en la iglesia, para Él ayudar a aquellos necesitados. Es para que todos en la iglesia estemos en una condición en la cual nos gloriemos en Cristo. No es para que aquel hermano sienta que todos van a exaltarlo. Eso fue lo que nos mostró cuando leímos en el punto anterior lo que dice Santiago en el capítulo 2. Que no es de exaltar al hermano que está en estado de riqueza, sino que por el contrario, debemos tratarlo como nuestro hermano en amor y no tener en cuenta quién tiene o quién no tiene. El hermano en estado de riqueza
debe ayudar a los más necesitados. Esas son conclusiones sacadas no solo de este texto, sino de todas las palabras que encontramos en la Escritura. Y una de las palabras o una de las partes más claras en donde podemos ver esto, lo encontramos cuando el joven rico llega ante la presencia del Señor. Y quiero que me acompañen al libro de al libro de Mateo, capítulo 19. Voy a leer los versículos del 16 al 23. Dice el Señor en Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aunque nuestro Señor Jesucristo aquí le dice a los discípulos que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, podemos ver que no le está diciendo que sea imposible. Podemos ver que no está diciendo no entrará un rico al reino de los cielos. Solamente hace ver la dificultad, y esa dificultad que nos muestra este texto, al igual que lo muestra Jacobo, es precisamente tener sus ojos o su corazón puesto en las riquezas y no en Cristo. Ahí es donde realmente vemos lo que Jacobo está diciendo acá. Ahí es donde podemos entender que donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí es donde podemos entender las palabras que Jacobo dice aquí, aquel rico, y lo manda a que se gloríe en su humillación. No en que sea humillado por todas las personas, no. No es que ahora porque el rico es rico tiene que dejarse humillar de todo el mundo. No. Eso no es lo que está diciendo Jacobo acá. Ni tampoco está señalando que tenga algo de malo el ser rico. No está diciendo no anhelen tener una estabilidad económica. No está diciendo hagan el voto de pobreza como enseña el catolicismo romano a muchos de sus seguidores. Sin embargo, lo que está haciendo ver es que debe gloriarse en Cristo, no en su riqueza. Y esas palabras que vemos no solo en Jacobo, sino que también las encontramos en el Antiguo Testamento, y que quiero que entendamos un poco más leyendo en Jeremías. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 9,
versículos del 23 al 24, donde el Señor dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Podemos apreciar precisamente en este texto cómo claramente dice que no se gloría el rico en su riqueza, que se gloríe en que conoce al Señor, en que ha sido escogido por Dios para salvación. Que se gloríe en que el Señor le ha permitido tener lo que tiene. Que se gloríe precisamente en Cristo y no en su riqueza. Pero no debemos olvidar que por el hecho de estar en dificultades, por el hecho de haber tenido que dejar todo, la mayoría de los hermanos estaban. Podríamos decir que uno que otro hermano pudo haber conservado su riqueza, pudo haber conservado o haber adquirido nueva riqueza. Entonces no podemos decir, no podríamos llegar a concluir que la mayoría de los hermanos estaban. Lo que sí podemos ver, Jacobo está mostrando que aquellos hermanos que gozaban de una situación económica buena debían gloriarse solo en Cristo. Jacobo está mostrando, como ya lo ha hecho y como lo hace a través de diversos textos en esta epístola, que solo en Cristo es en quien debemos gloriarnos. Que no se trata de que menospreciemos al hermano de humilde condición, ni que exaltemos a los hermanos que sean ricos. Lo que nos enseña verdaderamente este texto con respecto al rico es que debe gloriarse en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos ama al punto de permitir que Él tenga riquezas para ayudar a los hermanos más necesitados, para servir con sus riquezas a Cristo. Ningún creyente puede sentirse orgulloso de algo que tenga. Ninguno de nosotros puede sentirse orgulloso. No es que yo tengo una condición económica mejor. No es que yo tengo más sabiduría. No es que yo tengo más títulos. Porque eso no es el fundamento real de la gloria que nosotros debemos darnos o sentir. Nosotros debemos gloriarnos solamente en Cristo. Debemos gloriarnos precisamente porque el Señor nos escogió sin nosotros merecerlo. Nos escogió y nos justificó, siendo nosotros sus enemigos, o teniéndolo nosotros como nuestro enemigo. En vez de derramar su ira sobre nosotros, nos justifica y nos hace entender que todo es para su gloria. Y creo que lo veíamos precisamente el miércoles en la parte final del párrafo
3 del capítulo 11 de la confesión, y que voy a citar solo la parte final donde dice: a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueren glorificadas en la justificación de los pecadores. Y aquí podemos ver el propósito de por qué el Señor pone ricos en la iglesia. Aquellos hermanos ricos deben entender que todo es para glorificar al Señor, para la gloria de nuestro Señor, y que es la que realmente debemos nosotros buscar. No se gloríe el rico en su riqueza, ni se crea superior, puesto que la fe del rico es la que lo ha hecho ser creyente. Y esa fe no es por él, es un don de Dios. Al igual que el rico, el pobre ha recibido por gracia la fe. Estamos en igual condición. Entonces la gloria siempre debe estar en Cristo. Quiero entrar en nuestro tercer y último punto, que le he puesto por título: gloríese en Cristo y no en lo creado. Y nuevamente voy a leer Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y esta vez he basado este tercer punto en la parte final del versículo 10 y en el versículo 11. Leo nuevamente Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué le he puesto el título de que gloríese en Cristo y no en lo creado? Porque podemos ver cómo, aun cuando está haciendo énfasis al rico, está hablando de que no debemos gloriarnos en nada de lo que ha sido creado por Dios, en que no debemos gloriarnos en nuestras riquezas o en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos gloriarnos es en Cristo. Todo lo material es pasajero. Todo lo material pasa. Y este ejemplo de la hierba, Jacobo lo ha visto o lo ha estudiado en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro también lo utiliza. Y no solo lo utilizan para dirigirse al rico. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 15, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero quiero que cuando puedan lo lean. En el Salmo 103, versículos del 15 al 18, se hace este mismo ejemplo de la hierba, cómo la hierba se seca. Pero aquí está haciendo referencia al hombre en general, que no debe sentirse orgulloso por nada de lo que tenga. Está haciendo referencia al hombre como sus días, su vida es como la hierba. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, tampoco lo voy a leer, pero de aquí ya no hace referencia solo al hombre y su vida, sino que hace referencia a la carne, a todo lo material, a todo lo creado por Dios. Todo en este mundo es pasajero. Lo único que dura para la eternidad es Cristo. Por eso, al mostrarnos
este texto, lo pasajero que son todas las cosas, debemos depositar nuestra confianza no en la riqueza, no en lo que tenemos, sino en Cristo. Debemos gloriarnos en Cristo y no en lo material. Sea que estemos en estado de riqueza o de pobreza, sea toda la gloria a Cristo. Ya para concluir, solo creo que debemos tener claro como conclusión que debemos gloriarnos solamente en nuestro Señor, solamente en Él, en quien debe estar toda nuestra confianza. De nada sirve lo material porque es pasajero. Estemos en condición de pobreza o de riqueza, de igual manera, nuestra mayor riqueza es Cristo. No sirve de nada tener riqueza o tener pobreza si no estamos en Cristo. Quiero terminar leyendo Proverbios en el capítulo 11. Acompáñenme, por favor. Versículo 4. Donde el Señor dice: no aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Esa justicia que nos librará de la muerte es la justicia de Cristo. La riqueza de nada le servirá al rico cuando llegue ante la presencia del Señor. Por eso, hermano, si estamos en riqueza, gloria a Dios. Y si estamos en pobreza, gloria a Dios también. Glorifiquemos siempre a Cristo en la condición en la que nos encontremos. No nos gloriemos en nada creado. Igual en las aplicaciones. Solo quiero dejar dos aplicaciones. Una a los creyentes y una a los que aún no han llegado a los pies de Cristo. A los hermanos, sea la condición en la que te encuentres, pon tus ojos siempre en Cristo. Tu mirada no debe estar en lo que tienes o no tienes, debe estar en Cristo. Tu vida debe ser para la gloria de Cristo, no para otra cosa. Estamos en este mundo para glorificar al Señor. Y a los no creyentes que han escuchado este sermón, sea que estén aquí o sea que nos estén viendo por el video, quiero que tengan claro que cuando no tienes a Cristo como tu Rey y Señor, no tienes de qué gloriarte. No tienes por qué gloriarte si eres rico o eres pobre cuando no tienes a Cristo. No hay nada más importante que dar a Cristo toda la gloria. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos solamente a ti, nuestro Dios, y te agradecemos, porque tú, Señor, eres quien nos instruyes, eres quien nos enseñas, Señor, a vivir para tu gloria. Padre, hoy queremos agradecerte por la exposición de este texto, esperando, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Y que podamos entender, Señor, que sea que estemos en situación de pobreza o de riqueza, solo a ti, Señor, debemos dar la gloria.
Solo a ti, amado Dios, te damos toda la gloria. Sol y Deo gloria, hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.